En el corazón del antiguo convento de Santa Clara, donde los muros de piedra caliza y los arcos góticos susurran secretos de otro tiempo, se oculta una historia que ha permanecido en la penumbra, relegada al olvido. Entre 1875 y 1905, más de 200 mujeres, atrapadas entre el ideal de caridad y la oscuridad del abuso, desaparecieron en lo más profundo de esta institución. Lo que comenzó como un refugio para las más vulnerables se transformó en una trampa mortal orquestada por el corrupto obispo Gregorio Tinsley, cuya fe fue eclipsada por una ambición desmedida. Los rumores comenzaron a circular, murmullos entre las vecinas que notaron que, tras la llegada de nuevas novicias, algunas nunca volvían a ser vistas. ¿Acaso las mujeres que entraban en el convento eran verdaderamente salvadas o estaban siendo arrastradas hacia un destino horrendo? Documentos antiguos, ahora expuestos por investigadores valientes, revelan un encubrimiento meticuloso que involucraba a la misma comunidad que confiaba en la Iglesia. Se encontraban ocultos bajo el polvo libros de registro que detallaban las desapariciones y la correspondencia misteriosa entre las autoridades religiosas que inmunizaban a los culpables. A medida que profundizamos, descubrimos testimonios desgarradores de sobrevivientes que han estado atrapadas en el silencio durante décadas. Una de ellas, conocida solo como la hermana Ana, habló de experimentos médicos no éticos, donde se utilizaban prácticas de la época, desde curas para la tisis hasta soluciones para la histeria, todo disfrazado de ciencia y devoción. En estas prácticas perturbadoras, el sufrimiento se convertía en carne de cañón para la curiosidad de aquellos que afirmaban servir a Dios. Pero esto no fue solo un escándalo local. La complicidad de las autoridades locales se hizo evidente, mientras la comunidad se debatía entre la fe ciega y el horror inminente que acechaba en las sombras del convento. Al escarbar más en los registros, las conexiones comenzaron a tejerse, revelando un entramado que abarcaba mucho más que un simple refugio, instancias oscuras relacionadas con otras. Instituciones comenzaron a emerger, dibujando un panorama escalofriante de explotación y abuso sistemático. Finalmente, un descubrimiento reciente ha dejado a la comunidad estupefacta. Fotografías de mujeres etiquetadas para misiones benéficas que nunca regresaron, registradas de manera fría y calculada, como si fueran simples mercancías en un inventario. Cada revelación han hecho que el aire en el convento se torne aún más opresivo, mientras la verdad desgarradora y repugnante se abre paso a la luz. La historia que está por desvelarse no solo trastocará la fe de muchos, sino que también dejará una marca indeleble en nuestras conciencias. ¿Qué otros secretos y sombras se esconden detrás de los muros de Santa Clara? La búsqueda de respuestas apenas ha comenzado. La búsqueda de respuestas no se detuvo. En medio de la conmoción por las fotografías de las mujeres desaparecidas, un grupo de investigadores decidió profundizar más en los registros antiguos del convento de Santa Clara. Reunidos en una habitación polvorienta de la biblioteca municipal, comenzaron a revisar documentos que creían perdidos para siempre. La luz del sol se colaba por las rendijas de la ventana, arrojando sombras tenebrosas sobre las hojas amarillentas. Entonces, uno de ellos, una joven llamada Celia, hizo un descubrimiento inquietante. En un viejo libro titulado Testimonios de la Virtud, encontró un testimonio excluido de las actas de la Iglesia.
Sus manos temblaban mientras leía en voz alta. Las novicias eran consideradas objetos de sacrificio. Su sufrimiento era una forma de expurgar los pecados de la comunidad. Un silencio glacial envolvió la sala. Los rostros de sus compañeros se tornaron pálidos como el papel en el que leían. Los murmullos comenzaron a fluir como un río desbordado. ¿Qué significa esto? ¿Sacrificio? ¿Expurgar pecados? Las preguntas se agolpaban en el aire, pesadas como el misterio que envolvía al convento. Alguien sugirió que quizás las novicias eran sometidas a rituales extraños, prácticas que escapaban de lo que se consideraba la fe. La misma Madre Superiora, la hermana Teresa, había sido vista en la oscuridad del convento con un grupo de hombres, todos vestidos de negro. Más tarde esa noche, mientras el pueblo dormía, un grupo de valientes decidió infiltrarse en el convento. La luna brillaba en un cielo despejado. Sus rayos iluminaban el empedrado, creando sombras que danzaban como espectros. Avanzaron hacia los arcos góticos, silentes, con el corazón palpitante. La tensión se adhirió a su piel. Se oían susurros desgarrados dentro, como si un lamento colectivo compartiera su dolor. De pronto, un grito desgarrador rompió la noche. ¡Ayuda! Inmediatamente, un par de hermanas corrieron hacia la fuente del grito, mientras el grupo de valientes se detuvo en seco. Sintieron que el aire se volvía más denso, lleno de angustia. Decidieron seguirlas, con la esperanza de que quizás encontraran alguna pista que les diera respuestas a sus inquietantes preguntas. Cuando llegaron a la sala donde resonaba el grito, la escena fue impactante. Allí, una joven estaba atada a una camilla improvisada. Sus ojos, llenos de terror y desespero. La Madre Superiora, con su mirada fría, se disponía a aplicar una inyección con una jeringa desgastada. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó uno de los investigadores, el corazón en un puño. Pero no había tiempo. La Madre Superiora se giró de inmediato, su rostro de porcelana ahora distorsionado por la furia. En ese momento de caos, la ventana estalló, el cristal hecho añicos, esparciéndose como un mar en tormenta. Las crispadas voces de la comunidad llegaron desde el exterior. La inquietud se extendía a medida que los rumores se transformaban en pánico. «¡Estamos aquí! ¡Auxilio!», gritaban. El convento, que había sido un refugio, ahora parecía un calabozo lleno de secretos horribles. La luz escapó al mundo exterior. El eco del grito de angustia se convirtió en un aullido de rabia. «¿Qué es lo que hacen aquí?», gritó la hermana Ana, quien emergió del fondo con una mirada de desesperación. Sus ojos, llenos de lágrimas y determinación, se encontraron con los de los investigadores. «El piso de abajo, ahí es donde entierran a las que no regresan». Esa revelación los impactó como un trago de hielo. La verdad les aterrorizaba y fascinaba a la vez. Un horror aún más profundo se abría ante ellos, un abismo de crueldades heladas. La comunidad, agolpándose afuera, atrapada entre la fe y la desesperación, comenzaba a comprender que su devoción había estado manchada por un oscuro secreto. ¿Qué otras atrocidades estaban dispuestas a ocultar? La noche apenas empezaba, y el eco del horror prometía que la verdad sería aún más perturbadora. La tensión era palpable, como un aire pesado que sofocaba. La hermana Ana miraba a los investigadores, sus ojos llenos de miedo y determinación. «Tienen que entender lo que está pasando aquí. No es solo un lugar de abuso.
Es un santuario de ritos oscuros, susurró, apretando los puños. Antes de que alguien pudiera responder, la Madre Superiora, con su rostro imperturbable, interrumpió. ¿Qué demonios hacen aquí? Su voz era fría, cortante como un cuchillo. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida ante su mirada. La joven, que estaba atada a la camilla, con los ojos desorbitados, gritó otra vez: ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Ese grito rompió el aire y terminó con cualquier resto de duda que quedara. De repente, un estruendo resonó de la parte trasera del convento. Las puertas fueron golpeadas, y la luz de las antorchas iluminó los rostros aterrados de algunos de los vecinos que habían llegado al lugar, alertados por el alboroto. Una mujer del pueblo, la señora Marta, gritaba: «La hermana Ana está con ellos, díganle que se aparte». La multitud se agolpaba, y el fervor del momento hizo eco en las paredes antiguas. «Debemos sacar a la joven de aquí», gritó uno de los investigadores, levantándose y yendo hacia ella. Pero la Madre Superiora se interpuso, levantando la jeringa. «Nadie se lleva a nadie de aquí. Sé bastante sobre esta comunidad como para saber que la curiosidad mata». En ese instante, otro investigador sacó un viejo documento de su maletín, un papel amarillento que había encontrado más temprano entre los registros. «Escuchen», dijo con voz temblorosa. Esto habla de un ritual secreto que realizaban las hermanas con las novicias. Dicen que creían que los sacrificios purificaban a la comunidad». La sala se llenó de murmullos horrorizados. La Madre Superiora palideció, y la hermana Ana soltó un suspiro de alivio mezclado con desesperación. Lo sabía. Siempre hay un ritual cada año. Nunca me dejaron participar, pero he visto cosas. ¿No se dan cuenta de lo que significa esto? La revelación cayó como un peso sobre los presentes. Cosas horribles se venían realizando en la oscuridad, bajo el velo de la fe y la devoción. Una comunidad que adoraba a Dios, que se creía pura, en realidad estaba manchada por la culpa de estos ritos oscuros. Una joven se sacrificaba en nombre de un ideal de pureza, y esas prácticas se escondían tras muros de piedra caliza, mientras el mundo exterior miraba hacia otro lado. De pronto, una figura emergió del fondo. Un hombre mayor, con una larga barba blanca. Era el anciano de la parroquia, conocido por todos en el pueblo. «Deténganse. Todo esto lo he sabido desde hace años. La diócesis encubre estos hechos. El obispo Tinsley dirige todo desde la sombra. Hay un nivel más profundo en esta oscuridad que aún no han descubierto». La agitación se transformó en caos. Los murmullos se intensificaron y el miedo se apoderó de la multitud. «¿Qué es lo que dice? ¿Qué más sabes?», preguntó uno de los curiosos. Él, con la mirada fija, contestó: «Las mujeres desaparecidas son solo la punta del iceberg. Hay otras instituciones que están involucradas. Los sacrificios son un negocio, y no solo aquí, sino en otros lugares». El eco de su declaración resonó en los corazones de todos. La incertidumbre y el horror aumentaron. ¿Qué significaba todo esto? La comunidad se juntaba, cada vez más inquieta, sintiendo la verdad acercarse. La noche aún era joven, pero ya había sufrido demasiados golpes. Pero antes de que pudieran digerir esta nueva revelación, otro grito desgarrador resonó desde el fondo del convento. El eco se mezcló con las palabras del anciano, creando un momento de tensísimo silencio, como si todo aquel horror se concentrara en un solo punto. «Entren, ahora. La verdad está a punto de ser revelada», dijo. La hermana Ana y la multitud, entre la angustia y la curiosidad, comenzó a moverse hacia la oscuridad. La tensión era electrizante.
y señales de lo inimaginable esperaban, atisbando en cada sombra. ¿Qué más estaba oculto entre esas paredes? La búsqueda de respuestas nunca había estado tan cerca, ni tan peligrosa. La multitud se agolpaba, las sombras danzaban en las paredes, mientras la hermana Ana conducía a los investigadores hacia la oscura profundidad del convento. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué más podría ocultar ese lugar? En su mente, la desesperación y la urgencia se entrelazaban, preparando el terreno para algo aún más aterrador. Descendieron por una escalera estrecha. Los escalones crujían bajo sus pies, como si el convento mismo estuviera advirtiéndoles de la oscuridad que estaba a punto de ser revelada. Y entonces sucedió. Un grito que heló los corazones. Provenía de un rincón alejado, en un espacio que apenas se iluminaba a la tenue luz de una vela que titilaba al borde de la desesperación. Empujaron la puerta y lo que encontraron allí los paralizó. Un grupo de novicias temblaba, atadas a una serie de postes. Sus rostros, pálidos y temerosos, contaban historias de sufrimiento, marcas de inyecciones, ojos llenos de lágrimas y desesperación. Era una escena sacada de una pesadilla. La Madre Superiora apareció como un fantasma entre las sombras, su figura altiva y feroz, pero la hermandad ya no tenía poder. ¿Qué hacen aquí? Entre. Rugió con voz temblorosa, pero nadie se atrevió a responder. Todos estaban en estado de shock. «Déjenlas ir», exigió Celia con una voz temblorosa, apuntando a las mujeres atadas. Pero la Madre Superiora, con una sonrisa cruel en los labios, respondió: «Ellas son el sacrificio. Lo hacen por la comunidad, por la pureza de nuestras almas». Celia, en un impulso, se precipitó hacia una de las novicias, pero la Madre Superiora la detuvo con un rápido movimiento. «No hay salvación aquí, pequeña, solo sacrificio». Y en un instante la habitación se llenó del sonido de un papel arrugándose. La hermana Ana, abrumada por la revelación, se acercó a un arbusto de objetos apilados y sacó un viejo libro que parecía un registro de rituales. «Esto lo encontré antes. Habla de ceremonias en las que se utilizan, como tú dices, sacrificios. Mira», dijo, abriendo el libro y señalando un pasaje que decía: «En cada vespertina de luna llena, las almas perdidas serán limpiadas en un rito de purificación». Las palabras parecían flotar en el aire, y cada uno sintió el escalofrío recorrer su piel. Los murmullos de la multitud retumbaron. «Esto no puede ser cierto, es una locura. ¿Por qué nadie habla de esto?». Pero el anciano del pueblo, con su voz grave, interrumpió el pánico. «No es el primer rito, ni lo será el último. La diócesis encubre esto. Sus manos están manchadas de más que solo culpa. Hay otros casos en otras instituciones». Un estremecimiento recorrió a los presentes. La oscuridad que rodeaba el convento era más profunda de lo que habían imaginado. Pero aún había más. Justo cuando sentían que el mundo se desmoronaba, se escuchó un fuerte estruendo desde afuera. Las paredes temblaron y las luces titilaron. La Madre Superiora, en su furia, gritó órdenes a sus hermanas: «¡Afuera! ¡Detengan a esos intrusos!». Escucharon el crujir de la puerta principal siendo forzada, y por un instante hubo un silencio pesado, seguido de un grito. «¡Sáivenlas!», gritó una voz del exterior. La angustia impregnaba cada palabra. La multitud, en el instante más oscuro, sintió un inesperado torrente de determinación. «¡Debemos ir!
No podemos dejar que esto continúe, dijo Celia. Pero antes de que pudieran moverse, una figura apareció en la oscuridad detrás de las novicias. Un hombre con una túnica que parecía salido de una leyenda. «¿Qué les traes, hermano?», preguntó la Madre Superiora, su voz temblorosa. El hombre se giró hacia la multitud y con voz profunda pronunció: «El tiempo se acaba y la verdad que buscan está a punto de manifestarse». Una sombra danzante se proyectó sobre ellos, una sombra que venía no solo del oscuro pasado del convento, sino de un futuro que prometía ser aún más aterrador. «Lo que han descubierto es solo el comienzo», dijo él, mientras la atmósfera se tensaba aún más. «¿Están dispuestos a pagar el precio por esa verdad?». La comunidad reparó en él, en un estado de confusión y terror creciente. Pero lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo. La noche caía pesadamente y podían sentir que un ciclo de horror apenas comenzaba. Las respuestas aún estaban por llegar, pero en su búsqueda de verdad, la oscuridad se acercaba con paso firme. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar? La tensión en la habitación se cortaba con un cuchillo. El hombre en la túnica, que había emergido de la oscuridad, se mantenía firme. Sus ojos reflejaban tanto sabiduría como desesperación. «La verdad está a punto de manifestarse», repitió, como si esas palabras fueran un conjuro. Celia lo miraba, su corazón palpitaba en su pecho. «¿Qué quieres decir? ¿Qué más hay aquí?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. La Madre Superiora, furiosa, dio un paso al frente, pero el anciano del pueblo la detuvo con un gesto. «No podemos ignorar lo que viene. Hay fuerzas en juego que ni siquiera imaginamos». Con un susurro, el hombre de la túnica agitó su mano hacia él. Viejo libro que Ana había encontrado. Esto no es solo un relato de rituales. San Juan, el último obispo, firmó un pacto hace décadas, un pacto oscuro. Prometió preservar la fe a cualquier costo. La atmósfera se tornó eléctrica. «¿Qué tipo de pacto?», inquirió otro investigador, sus ojos fijos en el libro. «¿De qué hablas?». «Sacrificios», respondió el hombre con voz grave. «No solo donaciones de vidas, sino de almas. Los poderes oscuros acompañan a aquellos que buscan la pureza en la fe». Necesitaban algo más que solo fe para mantener el control. Por eso se llevaron a las novicias, las más vulnerables, las que podrían garantizar el silencio. Las palabras lo atravesaron como un balazo. Ana se cubrió la boca con la mano, sintiendo la verdad pesada caer sobre ella. ¿Y esas prácticas? Esas inyecciones y... Tropezó con las palabras, mientras una mano amiga le apretaba el hombro. «Todo era parte del ritual», continuó el hombre. «Las inyecciones eran un método para controlar a las mujeres. Sedantes que les robaban la voluntad. No solo se trataba de causar dolor, sino de romper su conexión con su propia esencia, convertirlas en meras sombras de lo que eran». Algunos en la multitud murmullaban, en estado de incredulidad. ¿Y las autoridades están involucradas? La voz de un joven resonó, mirando a su alrededor como si buscara apoyo. «Eran cómplices», dijo el anciano con voz firme. «Cada vez que se reportaba una desaparición, la diócesis encubría los hechos, silenciando cualquier disidencia. El mismo Gregorio Tinsley ha estado gestionando todo desde las sombras, asegurándose de que el enfoque se mantenga en la bondad de la fe, mientras su corazón se oscurecía cada vez más. Las palabras resonaban, llenando el espacio de un temor palpable.
Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto más álgido, un estruendo ensordecedor sacudió el convento. Las paredes antiguas temblaron y una grieta apareció en el techo, esparciendo polvo por doquier. La Madre Superiora, al darse cuenta de la calamidad que se desplegaba, gritó: «¡Todos váyanse de aquí!». La multitud reaccionó, pero el hombre de la túnica se quedó inmóvil. Este lugar es un nido de secretos oscuros, y la verdad no puede permanecer sellada por más tiempo. Segundos después, la puerta de atrás se abrió violentamente y una figura conocida entró. Era uno de los hombres del pueblo, el carnicero, visiblemente pálido, con los ojos desorbitados. «Por favor, tienen que venir. Hay un grupo de hombres del pueblo que están buscando a las novicias. Los rumores ya están corriendo». Celia sintió como su estómago se encogía. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Qué quieren?». «Están hablando de hacer justicia por sus propias manos», respondió el carnicero jadeando. «No saben qué está pasando, y eso es lo que temen». El caos aumentó mientras las palabras del carnicero se esparcían como un incendio. La comunidad que había estado tan hipnotizada por la fe ahora se enfrentaba a un monstruo que nunca habían imaginado. El hombre de la túnica intensificó su mirada. «No hay retorno. La verdad será revelada, y lo que está oculto en esta casa tendrá consecuencias». Todo se volvía cada vez más confuso, y el reloj seguía su cuenta atrás. En la esquina de la sala, las novicias atadas seguían gritando, sus voces resonando en un eco de dolor que atravesaba los corazones de todos los presentes. El tiempo se estaba acabando. ¿Qué sucedería con la comunidad si todo explotaba? En su cara, se miraron unos a otros aterrorizados, y la única certeza era que la verdad, por más inquietante que fuera, estaba a punto de ser desenterrada. ¿Y quién pagaría el precio? La sala se llenó de un aire pesado. El grito del carnicero todavía resonaba en los oídos de todos. La Madre Superiora, con su mirada de acero, desafiaba a los presentes, mientras el hombre de la túnica mantenía su postura firme y autoritaria. La situación se tornaba insostenible. Celia se armó de valor y avanzó un paso hacia la Madre Superiora. «¿Qué más hay aquí? ¿Cuántas más han desaparecido?», exigió, su voz temblando de rabia y miedo. Pero antes que la madre pudiera responder, un movimiento repentino interrumpió el momento. La puerta trasera del convento se abrió de golpe, y varias sombras entraron de manera abrupta. Eran más hombres del pueblo, pero no venían con intenciones pacíficas. «¡Basta! ¡No más secretos!», gritó uno de ellos, un vecino conocido por su carácter impredecible. La multitud se aglomeró, alerta, mientras los hombres empezaban a empujar hacia adelante. La Madre Superiora, sintiendo cómo su autoridad se desvanecía, levantó la jeringa en un gesto de desafío. «Nadie saldrá de aquí hoy». En medio del tumulto un nuevo eco sonó, un grito desgarrador que provenía de las novicias atadas. El pánico creció como una ola. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdennos!». Las mujeres luchaban contra sus ataduras. Sus ojos reflejaban un terror que atravesaba el alma. La Madre Superiora, al ver que la situación se descontrolaba, giró su rostro hacia el hombre de la túnica, como buscando alguna ayuda. Él, sin inmutarse, se limitó a observar. «Rápido, desatadlas», ordenó uno de los hombres. Pero cuando se acercaban a desatar a las novicias, la Madre Superiora lanzó un grito. «¡No lo hagan! Ellas son el sacrificio que necesitamos». Fue entonces que el anciano del pueblo dio un paso adelante, su rostro palidecido por la verdad que se estaba revelando. «¿Qué sacrificio? ¿De qué hablas? Los rumores son horribles».
Se atrevió a preguntar, sintiendo cómo la angustia lo consumía. La Madre Superiora, sintiéndose acorralada, finalmente soltó una revelación que heló el aire. El sacrificio no es solo por un rito. Hay algo más, un pacto más antiguo. Ainsley, no solo las mujeres, envíen a los hombres al otro lado. Todos se miraron entre sí, confundidos y aterrados. Nadie comprendía del todo, pero un eco de entendimiento comenzó a crecer. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué otra cosa horrible se estaba ocultando bajo la fachada de la fe? ¿Qué hombres?, preguntó con voz temblorosa otro vecino. El murmullo se intensificó. Con un gesto casi desesperado, la Madre Superiora se acercó al viejo libro que Ana había encontrado. Este libro contiene más que rituales. Aquí están los nombres. Los pactos de aquellos que desaparecieron ya no son solo mujeres, dijo, sosteniéndolo en alto. Algunos nombres están en este libro, y algunos de ellos, su voz se quebró, eran de hombres que creían en lo que hacían, que adoraban a Dios en esta maldición. La magnitud de lo que decía parecía sobrecoger el ambiente. Las miradas se intensificaron. La atmósfera se llenó de incomprensión y miedo. Las insinuaciones de rituales con hombres, el sacrificio de vidas que iban más allá de lo que habían creído posible, despiertan inquietud en la comunidad. De repente, como si la realidad se rompiera, las luces comenzaron a parpadear. «No, no puede ser», gritó una voz en la esquina, y mientras todos miraban, la pared más cercana, una pared construida de piedra caliza, empezó a crujir. Era un sonido ensordecedor, como si los propios muros del convento se estuvieran desgarrando. Una grieta se extendió a lo largo de la pared, y del humo que empezó a emanar, una figura emergió. Era una mujer vestida de blanco, su rostro demacrado y una mirada vacía. «No», susurró, mientras la multitud retrocedía en un grito colectivo. La Madre Superiora, aterrorizada, dio un paso atrás. «No debería estar aquí. Esto no puede suceder». Pero los ojos atónitos de todos estaban fijos en la figura entre el humo. Se respiraba una desesperación abrumadora. La comunidad miraba entre lo real y lo sobrenatural, sintiendo que se acercaban a algo que nunca habrían imaginado. A medida que la figura se acercaba, las novicias comenzaron a gritar, pero ahora no era solo terror, era reconocimiento, era un eco de voces pasadas, una advertencia de aquellas que habían desaparecido. «No permitáis que continúe». El clamor creció mientras el pánico se apoderaba de la sala. «¿Qué está pasando? ¿Qué más hay detrás de esos muros?», gritó un hombre. Las respuestas quedaban fuera de alcance, pero una sensación abrumadora se apoderó de todos. El pesado aire del convento resonaba con la promesa de más secretos y más horror. La figura, realizando un extraño movimiento hacia adelante, parecía traer consigo la certeza de que en el fondo, el verdadero sacrificio aún estaba por revelarse. Todos se preguntaban, ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Cuántas más habrían de caer? La tensión en la sala era casi palpable, como si el aire mismo se comprimiera, lleno de angustia y miedo. La figura en el humo, aquella mujer vestida de blanco, emanaba una tristeza profunda que resonaba en todos los presentes. Sus ojos, vacíos, estaban llenos de historias de sufrimiento y desesperanza. Celia sintió que su corazón se detenía. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada, acercándose un paso, sintiendo que el temor se transformaba en compasión. La mujer vio un paso adelante, como si intentara salir de la penumbra. «Soy yo, la que nunca debió existir»,
Soy solo una más de las olvidadas, respondió en un susurro que se perdió en el murmullo de la multitud. En ese instante, la Madre Superiora se puso pálida como una hoja en otoño. No, no puedes estar aquí. Todo lo que hicimos era por el bien de la comunidad, gritó. Su voz temblorosa pero cargada de rabia. Los hombres del pueblo retrocedieron, atónitos, mientras el anciano murmuraba una oración, como si pudiera protegerlos de la verdad que se revelaba. El hombre de la túnica se giró hacia la mujer. «Denos su testimonio», pidió con voz grave. «La comunidad necesita saber la verdad», insistió, y en ese momento, todos comprendieron que no podían dar marcha atrás. Había que desenterrar lo que había quedado oculto durante demasiado tiempo. La mujer comenzó a hablar. «Nos llamaban las elegidas. Creíamos ser parte de algo grandioso, pero lo que sucedía en ese convento era una pesadilla. Las novicias desaparecían y las que quedábamos éramos sometidas a aberrantes prácticas en nombre de un ideal de pureza. Experimentos con tisis, inyecciones para aliviar la melancolía. Somos más que víctimas, somos las pruebas de un horror que se esconde tras una fachada de fe». El eco de sus palabras caló hondo. La multitud parecía un bloque de hielo, incapaz de procesar la magnitud del sufrimiento. «¿Y los hombres son cómplices también?», preguntó un vecino con voz temblorosa. «Sí», respondió la mujer entre sollozos. «El obispo Tinsley no solo permite el sacrificio de las mujeres, sino que también envía a los hombres a formar parte de rituales oscuros. Todo para mantener un extraño control sobre la comunidad. Un rostro amable que oculta la más absoluta crueldad», continuó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La revelación fue como una bomba. Sentimientos de incredulidad y rabia invadieron a los presentes. «¿Qué más han ocultado?», gritó alguien. La Madre Superiora, al borde de la desesperación, intentaba recuperar el control, pero su voz sonaba cada vez más débil. «Lo que hacemos es en nombre de Dios. Nadie puede juzgarnos». El anciano del pueblo, al ver la resistencia de la Madre Superiora, gritó: «¿En nombre de quién? La fe no puede justificar el horror y el sufrimiento. Lo que se esconde aquí debe terminar». Su voz resonó como un trueno, despertando un sentido de unidad entre la comunidad. Con determinación, los investigadores comenzaron a buscar entre los papeles esparcidos por la sala. Un documento, doblado y amarillento, cayó al suelo cerca de Celia. Lo recogió y leyó en voz alta: «Registro de ritual de purificación, la entrega voluntaria. Para obtener los beneficios espirituales de la comunidad, es necesario sacrificar a la elegida de cada mes. El espíritu de la comunidad se purifica a través de su sufrimiento». Las palabras pesaban como plomo. Un grito colectivo de horror y rabia estalló en la habitación. La Madre Superiora, al ver que se veía acorralada, desenvainó un pequeño cuchillo ceremonial que guardaba en su hábito. «Nadie se lo llevará de aquí», gritó, pero su voz ya no tenía poder ni presencia. Sus manos temblaban. Fue en ese instante que la figura de la mujer se desvaneció en el aire. Y como un eco que resonó en sus corazones, algo dentro de los presentes cambió. «Rescatemos a las que todavía están ahí», gritó alguien, y todos se precipitaron hacia las novicias atadas. Los hombres que habían irrumpido en la sala empezaron a desatarlas, mientras la Madre Superiora retrocedía, aterrorizada. «No lo hagan, no podrán salvarlas», gritó, pero sus palabras se perdieron en el clamor de la comunidad unida por un único propósito. Mientras liberaban a las novicias, el anciano avanzaba hacia la Madre Superiora. «Esta noche la verdad saldrá a la luz. La comunidad nunca volverá a ser la misma». Con esas palabras,
sintieron que una pequeña luz de esperanza brillaba entre la oscuridad. Pero justo cuando estaban a punto de salir, un estruendo resonó en la pared de la sala, como si la misma estructura del convento estuviese protestando. Una grieta más grande se formó, abriendo un camino hacia la penumbra. La atmósfera cambió. La comunidad sintió el peligro acechando. Mientras se dirigían hacia la salida, un susurro helado atravesó el aire. La puerta se cierra, pero las sombras son constantes. ¿Podrían realmente escapar? ¿O el pasado los alcanzaría antes de que encontraran su camino? La respuesta colgaba en el aire, pesada y ominosa. La historia de Santa Clara apenas comenzaba a revelarse, y el tiempo se estaba agotando. No se conformen con la verdad que ya conocen. Exijan justicia, revelen los secretos, enfrenten las sombras de su historia, porque la lucha apenas comienza. 1.